Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar a revisar este tema. La idea es que la presentación va a estar dividida en tres partes esenciales. Una es el abordaje general fisiopatológico, la segunda es los métodos diagnósticos y la tercera es el manejo definitivo. Entonces, para comenzar, voy a mostrarles esta gráfica. Esta gráfica es una gráfica donde podemos ver cómo es la circulación del líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo como lo conocemos, el cual tiene una producción inicial a nivel de estas estructuras que son los plexos coroideos. En este nivel, los plexos coroideos permiten la generación de líquido cefalorraquídeo a una velocidad aproximada de 20 mililitros por hora. Y él, una vez se ha producido acá en estos plexos coroideos, va a empezar una distribución a lo largo de todo el encéfalo y la médula espinal, descendiendo desde los ventrículos laterales hacia el tercero, cuarto ventrículo y finalmente pues, se va a comunicar directamente desde este agujero cuarto ventrículo con el espacio subaracnoideo. Esto lo hace a través de un agujero medial, que es el agujero de Magendie, y unos laterales, que son los agujeros de Luschka. Una vez se produce y se da esta circulación inicial del líquido, él va a ser distribuido a lo largo de todo el espacio subaracnoideo y va a ocupar o se va a distribuir a través de las estructuras venosas que van a permitir a su vez su drenaje. El drenaje del líquido se va a hacer o se va a realizar a través de los senos venosos y finalmente de las vellosidades aracnoideas. A través de las raíces nerviosas espinales también se absorbe el líquido y el líquido va a circular a lo largo de este espacio ventricular y subaracnoideo gracias a una onda pulsátil que se produce por cada una de las pulsaciones arteriales. La idea es que a lo largo de un día, en un adulto completamente sano, el volumen de líquido corresponde entre 125.000 a 150.000, a 150, perdón, mililitros, con un 20% que va a residir dentro del sistema ventricular y el restante se va a distribuir en los espacios subaracnoideos y espinales, siendo mayor aquel que se ocupa en el espacio subaracnoideo. ¿Qué es la hidrocefalia de presión normal entonces? Como su nombre lo indica, viene de dos raíces griegas que corresponden a agua, hidro y céfalos, cabeza. Esta es una condición clínica en la cual se tiene un mayor contenido de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo que puede ser causada por diversas condiciones clínicas. El término hidrocefalia va a abarcar el mayor contenido de líquido tanto en el sistema ventricular como en el espacio subaracnoideo. Cuando nosotros decimos que predominantemente en esa persona hay un mayor contenido de líquido a nivel de los ventrículos, sean los ventrículos laterales, el tercero o cuarto ventrículo, que fue todo el sistema donde vimos que fluía el líquido, se llama o se denomina ventrículomegalia porque pues están aumentados de tamaño. Si vemos por el contrario que la mayor cantidad de líquido se acumula a nivel del espacio subaracnoideo, alrededor o por fuera de los ventrículos se denomina hidrocefalia subaracnoidea. Las primeras personas que describieron la hidrocefalia de presión normal idiopática fueron los doctores Hakim y Adams en el año 65. El doctor Hakim, para recordar, es un médico natural de Barranquilla, que para la época del descubrimiento de la hidrocefalia de presión normal, él trabajaba en el Hospital Militar Central. La historia comienza con una paciente femenina de 16 años que tuvo un traumatismo craneoencefálico. Esta paciente le realizan un manejo quirúrgico y le realizan el drenaje de un hematoma subdural con una mejoría transitoria, pero al tercer día inicia con una alteración persistente del estado de conciencia. Cuando hacen estudios de imagen en la paciente, ven que tiene unos ventrículos muy grandes y el doctor Hakim se cuestiona por qué estos ventrículos están tan grandes y el parénquima cerebral no se ha reducido de tamaño, es decir, no ha habido una atrofia cerebral. Él empieza a hacer ciertas especulaciones sobre pues, leyes hidrodinámicas y físicas y concluye que lo más probable es que secundario al traumatismo ahí se ha generado este proceso de ventriculomegalia de realizar 30 mililitros de líquido cefalorraquídeo en la paciente, con lo cual la paciente mejora y retorna a un estado de conciencia de alertamiento. Él entonces comenta esto con su profesor, el doctor Adams, que para el momento residía en Estados Unidos, e inician a hacer observación en pacientes que tenían esta misma condición y que clásicamente se sumaba dentro de la sintomatología alteraciones de la marcha, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria, con un hallazgo de ventriculomegalia y que al realizar una punción lumbar encontraban una presión normal del líquido cefalorraquídeo, pero que con el drenaje mejoraban los pacientes. La primera serie de casos tenía 16 casos y ellos entonces describen lo que se denomina la triada de Hakim y Adams, que es esta que acabo pues, de mencionar acá. La etiología es muy variable. Nosotros podemos tener hidrocefalia por factores congénitos o también la podemos tener por factores en realidad adquiridos. Esto está relacionado a problemas o dificultades en el proceso de absorción del líquido y a factores vasculares también. Posteriormente, podemos entonces subdividir los factores congénitos en dos grupos. La denominada hidrocefalia obstructiva o no comunicante, que es aquella que se produce por bloqueo del flujo del líquido
sea porque anatómicamente hay alguna estructura que está obstruida por una compresión extrínseca, por una lesión tumoral, por lesiones dentro de los ventrículos o asociados a estenosis del acueducto cerebral. Esto es muy importante porque es el principal diagnóstico diferencial de la hidrocefalia de presión normal idiopática y es lo que se denomina síndrome de ventriculomegalia abierta de larga data o LOA. Entonces aquí vemos el caso de un paciente que tiene 35 años de edad. El paciente, su única queja es cefalea y al realizar un estudio de resonancia magnética vemos en la imagen que se evidencia una importante dilatación del sistema ventricular. Sin embargo, al observar los surcos cerebrales, no se aprecia una evidencia de atrofia cortical ni tampoco hay un aumento marcado del espacio subaracnoideo. Cuando se lleva a revisar las secuencias fiesta de la resonancia, vemos entonces que cercano al sistema acueductal hay unos espacios que tienen una estrechez y que hay la formación de unos tabiques. Estos tabiques que se han formado acá son los que han generado la obstrucción y han conllevado a que este paciente tenga dilatación de los sistemas ventriculares. Por tanto, esto sería una hidrocefalia obstructiva o no comunicante del adulto generada por un proceso de oclusión asociado a una alteración o malformación congénita presentada a nivel de los sistemas ventriculares. Ahora la hidrocefalia obstructiva, característicamente las personas con este tipo de hidrocefalia pueden tener el cráneo de mayor tamaño respecto a la población normal para su edad, esto ocurre en el 10% de los casos, pero no es la única forma que nos lleva a sospecharlo, es decir, no pensar pues que todos van a tener un volumen del cráneo mayor. Se debe sospechar entonces, si tenemos esta condición, si tenemos un compromiso de aumento del sistema ventricular, pero que no comprometa el cuarto ventrículo, y si evidenciamos que hay un proceso de estenosis del acueducto identificado por secuencias de resonancia cerebral. La hidrocefalia comunicante es todo lo contrario, entonces es un aumento del volumen del líquido, pero sin evidencia de una lesión anatómica que me esté obstruyendo el flujo. Es decir, no encuentro ni un tumor, ni un tabique, ni nada que me esté generando un proceso obstructivo. Ella puede ser primaria, que es en la cual nos vamos a centrar acá, que es la hidrocefalia de presión normal idiopática, o secundaria, algunas condiciones que afectan la absorción del líquido cerebroespinal, como es, por ejemplo, la presencia de eventos infecciosos como una tuberculosis meningea o una criptococosis meningea que van a conllevar a la generación de hidrocefalia, pero sin que haya un proceso obstructivo. ¿Qué es lo que sucede acá fisiopatológicamente? Hay una disminución del proceso de absorción del líquido y un aumento del volumen, pero que esto lleva un proceso o un tiempo de evolución muy crónico. Y esto va a permitir que una vez no se absorbe también el líquido, pero se produce en exceso, haya un aumento compensatorio dilatando el volumen de los ventrículos para tratar de compensar y mantener normal la presión intracraneal. Y esto se ha demostrado por todos los estudios que han denotado que posterior a la evacuación quirúrgica pues hay mejoría. ¿Cuál es la epidemiología o prevalencia de esta patología? Hay varios estudios poblacionales, algunos estudios realizados en Noruega, que se realizaron en una población de 220.000 personas, denotaron una prevalencia de 21.9 por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 5.5 por cada 100.000, y la prevalencia esperada, pues como a nivel mundial, que es la que tomamos siempre como referencia, es del 0.2% de la población entre 70 y 79 años de edad y el 5.9% en las personas mayores de 80 años. Pero hay que tener en cuenta que el índice de Evans, que es una medida que usualmente usamos para encontrar la hidrocefalia en una persona, puede estar presente hasta en el 20.9% de los pacientes mayores de 60 años, y esto no significa que estén cursando con una hidrocefalia de presión normal de tipo idiopático. ¿Cuál es la explicación? Entonces, acá en esta gráfica vemos el homúnculo motor. El homúnculo motor es la representación cortical de las diferentes áreas corporales. Entonces nosotros tenemos aquí el lóbulo frontal y esta es la porción medial del lóbulo frontal. Los ventrículos vendrían a estar localizados en esta zona, ¿cierto? Si yo tengo un ventrículo que se me pone grande, ¿sí? Y está dilatándose, va a empezar a comprimir estructuras frontales mediales. Y aquí está entonces la representación de los genitales y del control de la micción, la representación de la extremidad inferior. Es por esto que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un infarto cerebral de la arteria cerebral anterior, lo primero que va a manifestar el paciente es una monoparesia de miembro inferior. Lo mismo va a suceder acá. Entonces, si el ventrículo se está poniendo muy grande y está comprimiendo estas estructuras, el paciente va a tener entonces alteración del control de esfínteres, va a tener trastornos de la marcha porque se va a afectar la representación cortical de la extremidad inferior y posteriormente, pues el lóbulo frontal está implicado en todas las cuestiones cognitivas, se va a manifestar con compromiso cognitivo. Y esta es la explicación anatómica de por qué sucede el compromiso en la hidrocefalia de presión normal.
La clínica es difícil de determinar un hallazgo constante en todos los pacientes porque no todos van a cumplir con la triada. Y hay varios hallazgos de estos que pueden estar presentes en patologías que son comunes a personas en la edad en la que usualmente tenemos la enfermedad. Entonces, por ejemplo, la alteración para la marcha la podemos tener en algún grado en un 20% de las personas mayores de 75 años o también puede estar asociada al inicio de otro tipo de demencias. Por ejemplo, la incontinencia vesical puede estar presente en el 38% de las mujeres y el 18% de los hombres a los 75 años de edad, sin que ello esté relacionado a un hallazgo de hidrocefalia. Adicionalmente, aproximadamente el 14% de las personas mayores de 70 años pueden cursar con un deterioro cognitivo mayor y podemos hacer imágenes donde encontremos ventriculomegalia, pero que sea asociada a una compensación de la atrofia y no todas las pruebas diagnósticas que hacemos para esta patología son 100% efectivas. Las características clínicas de una hidrocefalia de presión normal, entonces, lo primero es que inicia con un síndrome de alteración para la marcha, que va haciéndose insidioso y progresivo. Ahora vamos a ver unos videos de cómo es la marcha característica en esta condición y cuáles son sus otros hallazgos clínicos. En segundo lugar, puede aparecer un proceso de deterioro cognitivo asociado a urgencia urinaria, así es como comienza, y posteriormente seguida de incontinencia urinaria. Todos estos síntomas se van a dar secundarios a las alteraciones anatómicas por compresión que se generan dentro del circuito que está a nivel periventricular frontal y cortical basal, que fue lo que vimos en la representación del homúnculo, y su conexión directa con la región núcleo basal y tálamo cortical. Y esto es lo que va a explicar la sintomatología. Entonces, yendo pues a la parte física, esto sería en un sujeto normal. Todas las fibras motoras están contenidas en un espacio, ¿cierto? A nivel cortical, pero el ventrículo no está elongado y no está generando un efecto de compresión, por tanto las fibras tienen su forma completamente normal. Pero sí, las fibras están contenidas en su espacio habitual y se genera una dilatación de los ventrículos, se va a compactar el espacio donde están las fibras y en lugar de tener su forma habitual se van a elongar y se van a comprimir y es por esto que tenemos los síntomas. Entonces, para iniciar con la alteración de la marcha, tradicionalmente se ha descrito como una marcha magnética o una apraxia para la marcha o una ataxia frontal para la marcha. Eso es que a la persona se le olvida cómo debe mover los pies para poder caminar. Básicamente, entonces, caminan como si estuvieran pegados del suelo, como si fuese una marcha magnética. Se asemeja un poco a la marcha de Parkinson. Ahora vamos a ver el video. La alteración de la marcha puede ser muy variable y no debe de excluirse si nosotros no observamos una marcha magnética. Es decir, aunque esta es la marcha más característica, podemos tener otros hallazgos que pueden ser consistentes, como es la presencia de pasos pequeños o que el paciente aumente bastante el polígono de sustentación o tenga una marcada descomposición de los giros y al hacer el pull test, que es darle un empujón hacia atrás, sea positivo y el paciente tienda a caer. Las otras características adicionales es que los pacientes suelen dar cambios de dirección durante la marcha que son muy cortos y son muy inestables y la longitud de los pasos va a fluctuar mucho mientras ellos van realizando la marcha. Esta marcha es como si tuviesen también una marcha congelada o un congelamiento motor, así se denomina, y esto es que les cuesta iniciar la marcha, tal como le sucede también a los pacientes con Parkinson, y por supuesto que todas estas alteraciones de la marcha van a conllevar a que el paciente tenga caídas frecuentes secundario a su inestabilidad postural. ¿Qué métodos entonces tenemos para evaluar la marcha? Estas son unas guías que son unas guías pues, que se realizaron en el presente año y son las guías que usamos de la sociedad japonesa para evaluar la hidrocefalia de presión normal, que son como las más recientes. En esta guía lo que nos proponen es que debemos de realizar una escala de clasificación de la severidad de la hidrocefalia y realizar la prueba de Up and Go, que ya se las voy a mostrar. Entonces, esta clasificación lo que nos va a mostrar es clasificar la marcha según si adicionalmente a esto tiene compromiso cognitivo y tiene compromiso de los esfínteres pues, vesicales principalmente. Entonces, por ejemplo, si el paciente no es capaz de caminar de una manera continua, sino que lo debe de realizar haciendo pausas a lo largo de la marcha, y este paciente adicionalmente tiene un compromiso cognitivo moderado y cierto grado de dependencia, y también durante el día presenta en varias oportunidades incontinencia vesical, lo vamos a clasificar como un grado 3 de severidad para la hidrocefalia de presión normal. Y así se va a permitir estadificar pues como el grado de severidad y es un método disponible, pues lo pueden revisar ahí en esta literatura. Se recomienda como una evaluación subjetiva, pero pues que va a apoyar todos los otros métodos diagnósticos. Entonces, ¿cuál es la otra prueba? Esta es la prueba adicional que tenemos. Aquí, pues lo que se propone es que el paciente debe caminar una distancia de 3 metros de ida y vuelta, permitiendo evaluar la distancia, la velocidad de los pasos, la longitud de los pasos y la forma en que realiza el giro al devolverse. Lo normal es que la persona esté en la capacidad de realizarlo, esta distancia, en un tiempo inferior a 10 segundos y va a ir aumentando según pues, el tiempo en el que se prolongue la marcha.
Si la persona lo realiza en un tiempo superior a 30 segundos, va a ser mayor el riesgo de caídas que tiene y probablemente está relacionado a un proceso anatómico que afecte el estado de la marcha, pero no necesariamente significa que sea una hidrocefalia de presión normal. ¿Por qué? Porque existen muchas otras causas que pueden generar alteraciones de la marcha, como por ejemplo tener un evento cerebrovascular, tener una lesión medular cervical, tener alteraciones visuales, por ejemplo, una catarata que impida bien visualizar el piso, tener un parkinsonismo que me esté generando una marcha magnética por el parkinsonismo, algunos medicamentos, el uso crónico de alcohol que me va a generar degeneración cerebelosa o neuropatías periféricas, entre otros. Entonces, siempre tener en cuenta que existe un amplio diagnóstico diferencial respecto a las alteraciones de la marcha. Ahora hablando sobre el deterioro cognitivo se describe clásicamente como una demencia frontal subcortical y la gravedad va a depender según el grado de compresión que se esté generando a lo largo de este proceso de hidrocefalia. Las características comunes son desaceleración psicomotora, alteración de la atención, disfunción ejecutiva y apatía. Entonces, por eso es que es necesario siempre mirar si predomina un síndrome frontal, es decir, de alteración conductual disejecutiva, y si el paciente presenta anomia de base sobre estas características, más bien debemos de sospechar el curso de otro tipo de demencia, por ejemplo, una demencia en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son entonces estas otras características que vamos a buscar? Por ejemplo, mirar cómo está la fluencia verbal, comparar con si tiene alteraciones en otros dominios cognitivos como la orientación, que no es lo característico de esta patología. Y generalmente en la hidrocefalia de presión normal no hay tanto efecto en el aprendizaje, incluso si nosotros realizamos pruebas de tamización repetitiva. Entonces lo que va a predominar es principalmente la velocidad de procesamiento, la atención y la memoria de trabajo. El deterioro cognitivo va a progresar rápidamente a menos de que realicemos un proceso de derivación ventrículo-peritoneal. Y las áreas que van a explicar este compromiso son el cuerpo calloso, la corteza frontal medial, el cíngulo y el estriado. ¿Cuáles son las pruebas que tienen recomendación? Esta es una recomendación grado 2 con un nivel C de evidencia, un mini mental que debe realizarse basal antes de realizar la prueba evacuatoria y comparativo posterior a realizar la prueba evacuatoria si el paciente es candidato. Hay algunas pruebas neuropsicológicas como el WAIS y la prueba de dígitos símbolos o la batería funcional frontal. ¿Qué es lo que hemos encontrado más en cuanto a síntomas conductuales? Entonces, principalmente la apatía, que está presente en el 70% de los pacientes, síntomas de ansiedad en el 25% de los pacientes, conductas de inquietud motora o de ambulación frecuente nocturna en el 10% de los pacientes y abulia o depresión. Y si lo comparamos con la enfermedad de Alzheimer, la frecuencia y la gravedad de ideaciones delirantes, de irritabilidad y de depresión son menores al respecto con esta patología. En cuanto a la incontinencia urinaria se manifiesta principalmente como una urgencia, la urgencia o aumento de la frecuencia urinaria y finalmente como un proceso de incontinencia, ¿cierto? Esto se da porque, como ya vimos, el control de la micción inicia a nivel del lóbulo frontal anteromedial, ¿cierto? Entonces, si se hay una compresión en este nivel, vamos a tener un proceso de incontinencia. Y entre mayor sea el aumento del líquido, del volumen ventricular, pues más compresión va a haber y más evidentes se van a hacer estos trastornos de incontinencia. No hay pruebas muy sólidas para decir cuáles son las características clásicas de una incontinencia urinaria en este contexto, pero casi siempre se produce por una hiperactividad del detrusor, por la pérdida del control cortical que existe, y en los estudios de urodinamia se ve que hay un residuo postmiccional. Entonces, básicamente la recomendación acá es realizar un estudio de urodinamia. Y en los pacientes con hidrocefalia de presión normal, el 90.9% refieren goteo postmiccional y el 74% incontinencia urinaria. Entonces vemos que es un porcentaje bastante alto. ¿Cuál es entonces la frecuencia de aparición de la triada? Entonces, inicialmente la alteración de la marcha es el síntoma más consistente y es el primero, aquí está en orden. En segundo lugar, vemos el deterioro cognitivo que puede estar presente entre el 78 al 98% de los casos. Y en tercer lugar, la incontinencia urinaria que puede estar presente entre el 60 al 92% de los casos. Lo que más predomina entonces es este y estos dos se pueden alternar en su orden de presentación. Y adicionalmente, en cuanto a que las personas puedan presentar los tres componentes de la triada, esto solo ocurre en el 60% de los casos, es decir, no tenemos que esperar a que aparezcan pues todos de manera simultánea. Otros síntomas adicionales, entonces, reflejos de liberación frontal, como el reflejo de búsqueda, el reflejo glabelar, el palmomentoniano, la bradiquinesia o lentitud para la marcha y para pues, las diferentes actividades motoras se pueden presentar en unos porcentajes variables que van del 55 al 77%. ¿Cuál es entonces el enfoque diagnóstico? Entonces, aquí nos vamos a concentrar en pacientes que tienen problemas para la marcha, problemas cognitivos y problemas de continencia vesical, en los cuales hemos evidenciado que en una imagen tienen ventriculomegalia, ¿cierto? La historia clínica ya nos ha podido
ayudar a descartar el curso de otras causas que pueden cursar con estas mismas patologías, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer una historia clínica muy completa, pues dirigida a esto, preguntar qué fue lo primero que inició, si inició primero o no la marcha, que nos va a ayudar pues como a orientarla, porque como ya mencionamos, suele ser la primera característica que ocurre, cuánto tiempo tiene de dificultad cognitiva y si es más frontal o no esta dificultad, si el paciente ha tenido o no alteraciones urinarias, si ha tenido caídas recurrentes, si tiene factores de riesgo cardiovascular como para considerar más un evento cerebrovascular o no, si el paciente está o no anticoagulado, porque esto va a ser importante para la decisión y el momento de realizar la punción lumbar. Entonces, una vez hayamos tomado estos datos de la historia clínica, pues que les acabo de mencionar, vamos a realizar un examen físico. Entonces, esto es la medición del diámetro cefálico, por lo que vimos que muchas personas con hidrocefalia de presión normal pueden tener un aumento del tamaño pues, de la cabeza, evaluar la visión, evaluar el sistema vestibular, los hallazgos de neuropatía y todo aquello que pueda generarse como un factor confusor para afectar la marcha. Mirar si tiene o no parkinsonismo, si tiene o no ataxia, si tiene o no alteraciones osteoarticulares y hacer una medición del índice de masa corporal, porque los pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado y están en rangos de obesidad, se hacen unos puntos de corte diferentes en el momento de realizar la medición de la presión de apertura en una punción lumbar. Entonces, lo que estas guías proponen como concepto es que una hidrocefalia de presión normal idiopática es una hidrocefalia comunicante que se origina por una alteración de la absorción del líquido cefalorraquídeo. No se ha demostrado una lesión previa anatómica que lo pueda causar y se acompaña de alteración de la marcha más síntomas de deterioro cognitivo o de incontinencia urinaria. Hay muchas pruebas diagnósticas y muchas de ellas nosotros no las realizamos de manera rutinaria. Entonces, por ejemplo, realizar una cisternografía con la finalidad de evaluar una hidrocefalia de presión normal, pues no es lo más común. Más realizamos estudios imagenológicos y estudios de dinámica del flujo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cuáles son los ideales métodos diagnósticos? La resonancia cerebral para establecer si tiene ventrículomegalia y calcular el índice de Evans y mirar si tiene un patrón muy característico de esta patología, que es la hidrocefalia de espacio subaracnoideo desproporcionalmente amplio, o DESH, que así es como se denomina. Y por supuesto, la punción lumbar con el drenaje secundario. Entonces, vamos aquí a aprender cuáles son los índices iniciales que debemos de medir. La evaluación inicial por imágenes, el hallazgo más importante es, uno, establecer si tiene ventrículomegalia. Como les digo, no es sinónimo de que la causa sea hidrocefalia de presión normal, pero aquí lo que hacemos es realizar una medición de la distancia que existe entre las astas frontales de los ventrículos laterales, es decir, de aquí a acá, y en el mismo corte vamos a medir la máxima distancia entre la tabla ósea craneal, pues interna, que es esta que está marcada aquí como la línea B, y hacemos una relación entre ambas. Si hay un valor mayor a 0.3, esto se va a definir como un índice de Evans alto y me va a dar el diagnóstico de ventrículomegalia. Pero yo puedo tener un índice de Evans alto en una persona que tenga, por ejemplo, una demencia en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el primer paso es establecer si tiene o no ventrículomegalia mediante este índice que les acabo de mostrar acá. En este caso, por ejemplo, vemos un paciente, ¿cierto? Esto es una tomografía de cráneo normal, simple, donde hicimos la medición y el índice de Evans dio de 0.45. Entonces, este paciente tiene ventrículomegalia. Esta es una relación que me va a permitir correlacionar el volumen de los ventrículos y me va a sugerir si tiene o no el curso de una posible hidrocefalia, pero no es un método diagnóstico definitivo. El segundo, el espacio subaracnoideo desproporcionalmente amplio. Esto es muy sensible y específico para hidrocefalia de presión normal y me va a permitir diferenciar de la atrofia cortical en los procesos de, por ejemplo, enfermedades degenerativas como demencia. Entonces, ¿qué es esto? Los pacientes tienen la conformación de los surcos cerebrales normales, pero cuando están los espacios subaracnoideos donde fluye el líquido cerebroespinal, por ejemplo, este valle silviano, es un valle silviano que está muy amplio, ¿sí? Y que adicionalmente pues tiene ventrículomegalia. Como vemos aquí, las astas frontales y el tercer ventrículo están muy grandes, más el aumento del espacio subaracnoideo. Entonces, si el paciente tiene algún síntoma de la tríada de Hacking, tiene este espacio subaracnoideo aumentado y tiene ventrículomegalia, la probabilidad de que le vaya muy bien con un drenaje del líquido o un TAP test, pues es muy alta y puede ser considerado un muy buen candidato a derivación del líquido. En los pacientes con el curso de hidrocefalia de presión normal, el 64% van a tener esta ampliación del espacio subaracnoideo y el valor predictivo positivo de tener este cambio o este hallazgo radiológico es del 77%. Sin embargo, pues no debe realizarse el diagnóstico únicamente basados en este hallazgo. Aquí vemos entonces cómo los surcos corticales están muy bien, pero hay una ampliación del espacio subaracnoideo. ¿Y qué sucede acá? Que esta dilatación de los ventrículos va a generar o va a conllevar a un desplazamiento
del líquido hacia los surcos y por eso se nos aprietan un poquito los surcos, ¿cierto? Y esa compensación la hace mediante el aumento de estos espacios. Por tanto, pues va a ser un predictor de muy buena respuesta a la derivación. Si nuestro paciente aparte de ventriculomegalia tiene este hallazgo, la probabilidad de tener una muy buena respuesta a la derivación va a ser pues alta. Aquí vemos entonces también, esto ya visto desde una tomografía de cráneo, cómo el paciente tiene dilatación del sistema ventricular, los surcos no están tan ampliados, sino por el contrario un poco comprimidos, pero hacia la convejidad y hacia todas las zonas donde hay espacio subaracnoideo se ve dilatación de este espacio también. Entonces recuerden, el DESH. La hidrocefalia de espacio subaracnoideo se propone pues como un alto factor predictivo positivo y como un factor determinante para considerar a un paciente candidato a derivación. Esa es la conclusión de este hallazgo radiológico. Aquí podemos ver también entonces lo mismo, las mismas imágenes con la ampliación de este espacio en todos los niveles pues corticales o cortes. El siguiente ángulo que vamos a evaluar es el ángulo callosal. Aquí siempre ha habido mucha controversia respecto al punto de corte, porque en algunos libros de anatomía y de radiología se propone un punto de corte del ángulo de 78 a 80 grados. En esta guía puntualmente proponen el corte con un ángulo callosal mayor a 90 grados. Entonces aquí lo que hacemos es trazar un ángulo a nivel pues, del cuerpo calloso que está justo adyacente a los ventrículos laterales en sus astas frontales, que es este que les dibujé acá. Este ángulo acá pues tiene aproximadamente 90 grados. Entre mayor sea, pues me va a significar que se ha dilatado más el sistema ventricular y lo podemos ver en un corte lateral, pues de esta manera, o sagital, de esta forma, ¿cierto? Así se traza el ángulo. Si nosotros tenemos la forma o el hallazgo de una dilatación desproporcionada del espacio subaracnoideo y adicionalmente un ángulo callosal mayor o igual a 90 grados, pues la probabilidad de tener una hidrocefalia de presión normal aumenta, ¿cierto? Sin embargo, también este hallazgo se puede ver secundario a la atrofia cortical en pacientes con demencias, por ejemplo, en enfermedad de Alzheimer. Entonces, aunque no es específico, tampoco para hidrocefalia de presión normal, sí es un hallazgo bastante consistente. También existe un cálculo del índice de Evans, pero sobre el eje Z. Entonces, esto se realiza cogiendo un plano coronal, realizamos la máxima distancia que existe en la tabla ósea y pues la base craneal, como lo vemos en esta línea de color magenta, ¿cierto? Sobre la mitad de ambos ventrículos laterales, y vamos a hacer la medición de la distancia que hay entre la base del asta frontal del ventrículo lateral y la máxima parte superior de él. Es la línea amarilla. Hacemos la división que hay entre esta y sobre la línea magenta, y si esto nos da un valor mayor a 0.3, va a significar que hay una dilatación. Entonces el punto de corte es exactamente igual al índice de Evans normal, pero aquí lo hacemos sobre un plano coronal y se llama el índice de Evans del eje Z. Existen, en la literatura, pues mencionan que si este valor nos da mayor a 0.42, es altamente predictivo de un posible diagnóstico de hidrocefalia de presión normal. Adicionalmente, también tenemos las relaciones del tamaño de los ventrículos. ¿Y esto qué es? En la medida en la que el ventrículo se va elongando, se va acortando la distancia que hay entre el ventrículo y las estructuras corticales frontales. Entonces, si yo tengo este ventrículo, por ejemplo, tan grande como esto, lo más probable es que esta longitud pues me va a dar aquí muy alta y esta de acá me va a dar muy corta, ¿cierto? La idea es que se haga una medición entre esta distancia máxima que hay aquí del ventrículo y la distancia que hay sobre la tabla ósea interna. Y esta línea azulita, si mide menos de 1.0, pues un centímetro, si esta línea mide tampoco, es también muy predictivo de un hallazgo de hidrocefalia de presión normal y se toma como punto de corte esta que les estoy mostrando del asta anterior, desde la comisura anterior hasta acá, como 1 para el punto de corte de hidrocefalia de presión normal. Entonces, la recomendación de estas guías es, si tenemos un índice de Evans que no me dio más de 0.3, es decir, que no me denotó ventriculomegalia, pero vemos los ventrículos dilatados, vemos un ángulo callosal mayor a 90 grados, vemos un índice de Evans Z mayor a 0.42 y vemos esa distancia que se ha acortado siendo el índice menor a 1, entonces es aceptable para considerar el diagnóstico de una posible hidrocefalia de presión normal. Y es muy útil para diferenciarlo de otras patologías, por ejemplo, una demencia en enfermedad de Alzheimer, donde vemos otros hallazgos adicionales, como por ejemplo la atrofia del hipocampo. Entonces, en conclusión, para lo que llevamos hasta acá, la hidrocefalia de presión normal idiopática, que tiene el hallazgo DESH más la triada clásica,
es una forma de clasificarlo, o no-DESH más los otros hallazgos radiológicos que tenemos son altamente predictivos del curso de la patología. Y ya otras causas de hidrocefalia, pues las que vimos, como las congénitas o la de larga data del adulto o la que está relacionada a procesos pues obstructivos. También existe una hidrocefalia familiar, que esa pues no la vamos a manejar acá. Acá nos vamos a sentar en la idiopática, que la vamos a subclasificar en DESH o no DESH. Y esto es simplemente para recordar que al ver esta imagen podríamos pensar que estaría en el contexto, por ejemplo, de una demencia, una atrofia cortical generalizada, pero aquí vamos a ir a explorar que aparte de la ventriculomegalia, pues también está la ampliación del espacio subaracnoideo, que nos va a hacer pensar en el posible curso de esta patología. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Tener más de un síntoma de la triada, es decir, alteración de la marcha, deterioro cognitivo, incontinencia. Estos síntomas no explicados por otra enfermedad neurológica o hallazgo anatómico, ni tampoco por otra enfermedad que me pueda causar dilatación, como una hemorragia subaracnoidea, una meningitis, un traumatismo cráneoencefálico. Si el paciente cumple con los requisitos, entonces yo le voy a realizar una punción lumbar evacuatoria. Y la presión del líquido cefalorraquídeo, que normalmente es de 5 a 20 en los adultos normales, o puede tomarse hasta 25 en los adultos con obesidad, debe ser demostrada pues mediante la manometría. Y adicionalmente debe tener alguna de estas características, y es que en la imagen tenga la ampliación del espacio subaracnoideo asociado a alteración de la marcha y que los síntomas me mejoren después de la punción lumbar o del drenaje. Es definitiva cuando yo hago la definición de una hidrocefalia a presión normal idiopática definitiva, es que cumplí con todos estos criterios, pero le hice un proceso de derivación ventrículo-peritoneal y es notoria la mejoría después de la cirugía, y esto se denomina como respondedora a la derivación. ¿Cuál es la forma exacta de realizarla? Pues entonces esto es un motivo de controversia. Ya vimos entonces que la producción o la velocidad del líquido es de 0.3 mililitros minuto. Esperaríamos que si yo le extraigo al paciente entre unos 30 a 45 mililitros de volumen al hacer una punción evacuatoria o un tap test, este líquido evacuado se pueda recuperar en el lapso de 3 horas, que es uno de los temores pues, de las personas, que no va a quedar sin líquido. Bueno. Anecdóticamente, muchos pacientes van a mostrar mejoría después de las 24 horas de realizar el proceso. Y generalmente lo que más mejora primero es la marcha, en el mismo orden de presentación de la triada. Lo que debemos hacer para hacer un tap test adecuado es realizar siempre un video de la marcha previo a la punción lumbar. Un video de control a los 30 minutos. Le hago el de la derivación, le hago un video de control a los 30 minutos. Sin embargo, la recuperación no necesariamente se va a dar tan inmediata, a los 30 minutos, no sucede en todos los casos. Se puede esperar hasta un tiempo de 24 horas e incluso una semana para evaluar la respuesta. Entonces aquí vamos a ver un video del continuum, donde vamos a ver una paciente que tenía pues la triada clásica de hidrocefalia a presión normal, es una paciente de 64 años, femenina. Aquí van a mostrar en el video de la izquierda cómo era el patrón de marcha basal de la paciente y a la derecha 30 minutos después de la punción lumbar. Entonces observen acá cómo le cuesta a la paciente incorporarse en la bipedestación y cómo es el inicio de su marcha. Y aquí tan solo 30 minutos después de la punción lumbar. Vamos a fijarnos en la velocidad, en los pasos y en la forma de realizar los giros de esta paciente. Evidentemente, pues la velocidad de desplazamiento, la velocidad y la amplitud de los pasos y los giros ha mejorado de manera notoria con tan solo realizar una punción lumbar evacuatoria. Y aquí vemos a la paciente 6 meses después de haber hecho la derivación. Como vemos, pues la mejoría es bastante sustancial. Esto se consideraría entonces una paciente respondedora al proceso de derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, la prueba de punción lumbar con drenaje continuo es una prueba de drenaje que en realidad no se realiza de manera rutinaria, porque aquí lo que hay que hacer, aparte de realizar la evacuación, es dejar un catéter de drenaje continuo que tiene pues muchos riesgos de infección y nosotros no lo realizamos en la práctica clínica y no se ha establecido como la mejor forma de predecir la respuesta. ¿Qué tan pronto vamos a evaluar los resultados? Entonces, hacemos la punción lumbar, como vimos, 30 minutos después de hacer la punción lumbar hay que hacer un video comparatorio. Sin embargo, 2 a 4 horas después debemos hacer una nueva evaluación por video y un nuevo Minimental o MOCA, cualquiera de las pruebas que le hayamos aplicado a la paciente. Y estas mediciones y estas pruebas objetivas se deben de realizar varias veces durante la primera semana. Se espera que el deterioro cognitivo y la disfunción urinaria van a mejorar después de la mejoría de la marcha. Entonces, el mayor cambio se va a notar en la mejoría de la marcha.
No existe una evidencia clara que me diga en qué momento exacto ocurre esta mejoría, pero se espera que las primeras 24 horas después y máximo la primera semana se dé la mejoría con la prueba de drenaje de líquido de haber drenado aproximadamente 30 mililitros. Esta es una recomendación grado 2, nivel C de evidencia. Y este drenaje lumbar externo, pues en realidad era lo que les decía, no es una prueba que realicemos de rutina por los riesgos infecciosos. Aquí lo que se propone es dejar un catéter puesto durante 3 días y evaluarle continuamente la marcha al paciente, pero pues es mucho el riesgo de tener una complicación. También puede pasar que el paciente tenga una condición clínica superpuesta. Entonces, hubo pues una serie de descripciones de autopsias en personas que tenían trastorno neurocognitivo mayor y tenían el diagnóstico de hidrocefalia de presión normal y se encontró que tenían taupatías, ¿sí? Tenían patologías amiloides, entonces no necesariamente, pues nosotros podemos suponer por la clínica y por las imágenes y la mejoría con la evacuación que puede ser una hidrocefalia de presión normal, pero finalmente pues, podemos encontrar hallazgos en autopsias de otras patologías de depósito. ¿Cuáles son otras condiciones adicionales superpuestas? Entonces, se ha demostrado por estudios funcionales que hay hipometabolismo a nivel del núcleo caudado y que puede haber un metabolismo normal en el resto de estructuras corticales que nos podrían hablar de una mejoría en el contexto de la hidrocefalia de presión normal y hacer el diagnóstico diferencial respecto a una patología como la enfermedad de Alzheimer y puede coexistir con esta enfermedad. Entonces podemos pensar que hasta el 30% de las personas que se les hizo una derivación ventrículo-peritoneal y no respondieron realmente pueden tener una enfermedad de Alzheimer coexistente. Y realizar estos estudios de funcionales, pues sí se realizan en nuestro medio, pero no es tan fácil el acceso a ello. Entonces aquí vemos el caso de una persona. Este es un paciente que tiene 78 años y el motivo de consulta fue trastornos de la marcha y trastornos cognitivos. Al realizar una imagen de resonancia, inicialmente se vio que el paciente tenía una dilatación del sistema ventricular con abombamiento de todas las ventrículos laterales, con aumento del espacio subaracnoideo, pero también con algún grado de atrofia cortical y de enfermedad de la sustancia blanca periventricular. Al realizar estudios funcionales, se pudo observar que habían áreas de hipometabolismo, principalmente a nivel frontal y tálamo cortical, ¿cierto? Y aquí, como pueden ver en el tag de cráneo, ya tiene puesto un catéter de derivación ventrículo-peritoneal, se ha dado una notoria reducción del volumen de los ventrículos y se ha vuelto un poco a la normalidad esa ampliación del espacio subaracnoideo. Entonces, aunque las imágenes funcionales podrían sugerir como un patrón similar a enfermedad de Alzheimer, realmente y la imagen uno la ve y podría confundirla con una imagen de demencia, la mejoría es notoria tras la derivación ventrículo-peritoneal y en realidad lo que tenía pues era una hidrocefalia de presión normal. ¿Qué otros biomarcadores podemos encontrar? Si hiciéramos un estudio en líquido cerebroespinal de beta-amiloide, podría estar disminuido, tau también podría estar disminuido y esos valores se podrían normalizar después de la derivación. Y la hipótesis es que el drenaje de estos productos metabólicos se ve afectado porque hay una alteración en las células que generan este proceso de drenaje. Entonces muchas proteínas se acumulan y se pueden ver alteradas en un estudio de líquido. Sin embargo, van a volver a la normalidad una vez se establezca el proceso de derivación. También esto es un factor de confusión, realizar la medición de estos hallazgos porque estos pueden verse de forma tardía en algunas patologías neurodegenerativas, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a las consideraciones quirúrgicas, pues esto sí ya es un tema un poco más de neurocirugía, pero la idea que tenemos es que si el paciente se ajusta a todos los criterios de la triada de Hacking, le hacemos la punción lumbar evacuatoria, tiene todos los criterios diagnósticos radiológicos y demostró mejoría clínica con la derivación, pues le hagan un proceso de derivación ventrículo-peritoneal. Se pueden tener complicaciones inherentes al procedimiento, lógicamente, formación de hematomas subdurales o infecciones del sitio operatorio. Sin embargo, pues son ya, digamos, como riesgos que se asumen. Lo más común que ocurre son los hematomas subdurales. Sin embargo, estas válvulas actualmente son ajustables y pues se puede determinar si se le cambia o no se le cambia la presión o si se deja como una válvula fija. Entonces, a lo largo pues, de los años, la cantidad de complicaciones ha ido disminuyendo. La principal o que sigue predominando son los hematomas subdurales, pero las hemorragias parenquimatosas son bajas. Las infecciones se presentan en el 3% de los casos, muy baja la tasa de convulsiones, esas son las principales complicaciones quirúrgicas. Y si nosotros vemos que existen más complicaciones en ese paciente potenciales respecto al beneficio del drenaje, entonces pues vamos a diferir realizar este procedimiento quirúrgico, obviamente. ¿Cómo se mide la mejoría? Es difícil medir la mejoría, pero existen formas objetivas, como es el caso de los videos que realizamos de forma comparativa, y también medir la funcionalidad. La escala de ranking modificada es una escala conocida por la mayoría que se utiliza para medir cómo va el proceso de evolución funcional en un paciente post-ACV. Esta misma escala, que también nos va a medir la independencia que tiene el paciente para la marcha y para ejecutar sus actividades de la vida diaria,
va a medir la funcionalidad y va a permitirnos de una forma de graduación poder juzgar si hay beneficio o no de la derivación. Y también existen otras escalas, pero son escalas pues muy dispendiosas que se llaman escala de hidrocefalía de presión normal, que contiene la marcha, la cognición, el equilibrio y el control de esfínteres, siendo la marcha lo más importante. Entonces, estos son los componentes de esa escala de medición, que básicamente lo que mira es si la marcha es independiente, si tiene tendencia a caer, si está en silla de ruedas, realiza pruebas de tamización cognitivas, incluidas la prueba verbal de Rey, el Boston, el Stroop, que son pruebas para medir principalmente atención y función ejecutiva. La escala de equilibrio que está dentro de esta misma escala nos muestra si el paciente es capaz principalmente de pararse de forma independiente desde la silla y es capaz de caminar en una distancia de 3 metros de ida y 3 metros de regreso en el tiempo pues establecido, o si es incapaz de sostenerse en bipedestación e iniciar la marcha por la alteración del equilibrio. La escala de continencia, que es el subcomponente para medir la incontinencia, aquí lo que mira es si el paciente tiene función urinaria normal, si tiene incontinencia de urgencia, si tiene uso de pañal continuo o definitivamente pues ya es una incontinencia tanto vesical como rectal. Y pues la videograbación, que es básicamente lo que le vimos en el video del continuum, donde se le pide a la persona que camine más o menos 10 metros, que haga un giro de 180 grados y regrese, ¿sí? Y las pruebas estandarizadas para evaluar la función cognitiva, como el MOCA o el Minimental. Entonces, en cuanto al pronóstico posterior a la derivación, para datos un poco más recientes se espera una mejoría a los 3 meses con un promedio de edad de 71 años, una mejoría del 81% si el paciente era un buen candidato, y una mejoría al año del 82%, y más de 3 años del 73%. Entonces, en realidad es una mejoría bastante positiva. ¿Cuáles son los resultados al corto plazo? Entonces, lo que esperamos es que si el paciente es un buen candidato a este procedimiento de derivación, entre 3 a 6 meses su ranking modificado le mejore aproximadamente en un 81% si se hizo pues con una buena elección o criterio. Sin embargo, pues hay algunas personas que previamente no cumplían con los criterios establecidos o coexistían con otros trastornos como por ejemplo un evento cerebrovascular o un parkinsonismo secundario. Entonces, pues la mejoría no va a ser tan notoria, pero uno espera que en un lapso de 3 a 6 meses sea aproximadamente del 80%. ¿Cuáles son los resultados que se pueden esperar de cada uno de los síntomas? Entonces, los síntomas suelen mejorar después de la intervención quirúrgica. A más corto plazo, lo que mejora es la marcha, como ya lo había mencionado previamente, y va a ser más notorio si no hay una complicación posquirúrgica, como un hematoma subdural, por ejemplo. El grado de mejoría de la marcha es más alto, seguido de mejoría del deterioro cognitivo y por último de mejoría de la disfunción urinaria, y eso es una recomendación grado 2, nivel C de evidencia. Es entonces la intervención de derivación para hidrocefalia de presión normal idiopática eficaz desde el punto de vista médico y desde el punto de vista económico, pues porque va a reducir muchos años de discapacidad en el paciente. Esta es el algoritmo final que propone estas guías. Entonces, lo que tenemos acá es un paciente con una edad superior a 60 años, con al menos un síntoma de trastorno de la marcha, disfunción urinaria o un trastorno de un dominio cognitivo. No hay causas neurológicas o trastornos no neurológicos que lo generen, como un trastorno osteoarticular, por ejemplo. No hay una causa aparente que esté precediendo la aparición de la hidrocefalia. Entonces, por ejemplo, no hay un trauma craneoencefálico reciente. Y vemos en la imagen una dilatación del sistema ventricular, sea por tomografía o resonancia, con un índice de Evans mayor a 0.3. Entonces, ¿esto qué es? Una posible hidrocefalia de presión normal. Si el paciente tiene estas características de acá, pero adicionalmente tiene una ampliación del espacio subaracnoideo, principalmente a nivel de la fisura silviana o DESH, entonces vamos a mirar. Si el paciente tiene una apraxia para la marcha o una marcha táxica, pues vamos a realizar una punción lumbar y un estudio de líquido cefalorraquídeo para medir la presión de apertura, que normalmente, como les dije, en sujetos que no tienen obesidad es menor a 20 centímetros de agua. Si el paciente cumple con todo esto, le voy a hacer un TAP test evacuatorio. Esto significa evacuar 30 mililitros aproximadamente de líquido. Y si el paciente mejora, entonces voy a considerar que es una probable hidrocefalia de presión normal y lo voy a considerar candidato a una derivación. Si el paciente no mejora con el TAP test, entonces voy a reconsiderar mis diagnósticos con el listado de diagnósticos diferenciales. Le realizo el TAP test y le coloco el dispositivo de derivación ventriculoperitoneal. Voy a mirar si está funcionando adecuadamente el sistema, es decir, si no hay disfunción de las válvulas ni nada. Si el paciente, una vez hecha esta revisión, tiene mejoría clínica, se considera un respondedor a la intervención y se considera que este paciente tiene una hidrocefalia de presión normal definitiva.
También puede pasar que el paciente no sea respondedor, haya pasado todos estos lapsos, incluso haya mejorado con el TAP test y le he revisado las válvulas y nada que mejora, pues se considera no respondedor y estos pacientes son para observación porque pueden mejorar hasta en un lapso de 6 meses o para reconsiderar otros diagnósticos diferenciales. De manera pues transversal estoy haciendo el cuidado de evaluar cómo está el citoquímico de ese líquido, de evaluar las complicaciones quirúrgicas y el manejo postoperatorio. En conclusión, la hidrocefalia de presión normal es una enfermedad tratable. El diagnóstico puede ser un poco difícil porque muchas otras patologías pueden causar deterioro cognitivo, incontinencia vesical y trastornos de la marcha. Entonces es amplio el diagnóstico diferencial que tiene. Las mejorías en comprensión que nosotros podemos hacer de neuroimagen y respecto a la hidrocefalia de presión normal, pues han permitido una mejor identificación de los síntomas, correlacionándolos con hallazgos radiológicos y seleccionar de una mejor forma los pacientes que son los mejores candidatos a un proceso de derivación. Y el tratamiento de estos pacientes bien seleccionados puede resultar en una mejoría clínica pues muy significativa, sin embargo, siempre deben tenerse en cuenta los riesgos y los beneficios del proceso de derivación.